Jamendo.com. Jamendo.com. Empezamos el curso de coeficientes reductores. La ponente, la abogada del Gabinete Jurídico Confederal, Silvia Rivas. El curso gira en torno a coeficientes reductores, el tema de las pensiones y tal y como está la situación de un montón de colectivos de trabajadores y trabajadoras que están en situaciones especialmente vulnerables o de riesgo para su salud, pues se hace más necesario que nunca pues, que se apliquen esos coeficientes reductores y que se tomen medidas a nivel legislativo y para que se reduzca la edad de jubilación y tengamos en cuenta que están por ahí nuestros compañeros y compañeras bomberos forestales apagando fuegos, que son uno de los colectivos afectados, o personas trabajadoras en el amianto, por ejemplo, o colectivos como por ejemplo las personas que trabajan en servicios de atención domiciliaria, las camareras de piso, en fin, o los trabajadores de transporte por carretera. Hay muchísimos colectivos susceptibles de ser afectados por esta reducción en la edad de jubilación. Y bueno, le damos paso a Silvia, que es la experta, y nada, bienvenida Silvia, muchas gracias por tu colaboración y nada, ilústranos. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Ángela, y al Gabinete de Formación del Confederal por organizar un año más este curso sobre coeficientes reductores, que es algo que en principio parece bastante desconocido, pero creo que tenemos que empezar a conocer y sobre todo a reivindicar, ¿no?, la aplicación de estos coeficientes. Bueno, mi parte, digamos, mi exposición va a tener una parte un poco más teórica, explicando qué son los coeficientes reductores y, en teoría, cómo tenemos que actuar, ¿no?, para iniciar el procedimiento para que se reconozcan estos coeficientes reductores de la edad de jubilación. Y luego, bueno, a medida que vaya desarrollando la explicación, voy a exponer también distintos problemas y distintas trabas con las que nos estamos encontrando en el desarrollo de estos procedimientos para la aplicación y el reconocimiento de coeficientes. Y bueno, vamos a hablar de algunos pronunciamientos judiciales y bueno, de qué herramientas también podemos ir teniendo en cuenta y qué herramientas podemos ir aplicando de nuestra propia cosecha, es decir, herramientas sindicales para presionar y bueno, para que finalmente se reconozca estos coeficientes reductores. Ya adelanto que hay una normativa de referencia que en teoría se tendría que estar aplicando, pero va a ser la acción sindical y va a ser la movilización de los trabajadores y de las trabajadoras de cada sector la que vaya a conseguir realmente grandes logros para la efectividad de esta normativa, ¿no? Porque la ley y la normativa, si no hay una organización y si no hay un impulso fuerte de la clase trabajadora, bueno, pues se queda ahí y no se aplica, ¿no? Y esto es lo que pasa con el Real Decreto 1698-2011, que se aplicó escasos días antes del término de la legislatura y del gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Y parece ser que es una normativa a la que se comprometió, pero por lo que sea, pues no se ha dotado de suficiente partida presupuestaria o hay una manifiesta voluntad política para no aplicarlo, ¿no? En cualquier caso, ya digo que este Real Decreto vamos a tener que empujarlo desde el sindicato y desde la organización de las trabajadoras. Bueno,
¿Qué son los coeficientes reductores, ¿no? Los coeficientes reductores son un tipo específico, especial y excepcional de jubilación, de acceso a la jubilación. Tenemos una jubilación ordinaria, forzosa, que es aquella, ¿no?, que se produce cuando se llega a la edad ordinaria de jubilación, esta que va subiendo cada año. Y por otro lado tenemos la jubilación anticipada por voluntad del trabajador, la jubilación anticipada por causas ajenas a la voluntad del trabajador. Y por último, digamos, tenemos la jubilación por razón de la actividad, que son lo que a nosotros nos compete, que son los llamados coeficientes reductores. Bueno, pues estos coeficientes reductores este tipo de acceso a la jubilación específica, que consiste en aplicar un determinado coeficiente al número de años que has estado trabajando en una determinada profesión, que tiene determinados índices elevados de penosidad, insalubridad, toxicidad, siniestralidad, turnicidad, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un coeficiente que se aplica a cada año de trabajo y el resultado de esa, digamos, de esa operación se resta si, por ejemplo, hemos estado 40 años trabajando en una profesión con determinados índices de peligrosidad, bueno, y si, por ejemplo, se nos reconoce un coeficiente reductor de 0,2, bueno, pues habría que multiplicar ese 0,2 por esos 40 años y nos arroja un resultado de 8 años que habría que restar a la edad ordinaria de jubilación. Es decir, a la edad a la que habríamos accedido a la jubilación si no hubiera sido porque hemos desarrollado todos estos años una actividad en un sector con altos índices de peligrosidad y toxicidad, ¿no? Entonces, el Real Decreto 1698/2011 es el que regula un procedimiento general para que se tramite y se estudien estos índices en determinado sector o empresa, ¿no?, o profesión. Antes, ¿qué pasaba? Antes de esta aprobación de esta normativa. Bueno, lo que pasaba es que la Seguridad Social, de oficio, era la que instaba esta modificación, es la creación, ¿no?, la aprobación de estos reales decretos que regulaban los coeficientes reductores en función de la actividad, ¿no? Pues para los mineros, para los bomberos al servicio de la administración, para los personal de vuelo, etcétera, para los trabajadores ferroviarios, etcétera, ¿no? Pues todas estas reales decretos venían regulando qué concreto coeficiente se aplicaba para categorías específicas dentro de un sector, ¿no? Y este Real Decreto era impulsado por la Seguridad Social. Bueno, pues ahora este escenario, en principio, no es el que tenemos. Desde la aprobación de esta normativa, de este Real Decreto 1698/2011, lo que tenemos es un procedimiento general que tenemos que instar, aunque también se puede instar de oficio, como vamos a ver. Tenemos que instar para que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pues reciba esas solicitudes y posteriormente, bueno, pues las remita al Ministerio de Trabajo para que realice los estudios de siniestralidad y toxicidad pertinentes, ¿no? Ahora vamos a ver un poquillo más adelante estas fases del procedimiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las profesiones o actividades que pueden beneficiarse, ¿no?, de estos coeficientes? Bueno, en primer lugar, las que acrediten elevados o excepcionales índices de peligrosidad, como ya he dicho antes, toxicidad, penosidad, insalubridad, accidentalidad o mortalidad, y bueno, aquellas profesiones que también tengan alta incidencia de enfermedades profesionales, ¿no? Para este tipo de actividades se podrán aplicar los coeficientes reductores si se aprueban, ¿no? Pero por otra parte tenemos aquellas actividades laborales en escalas, categorías, especialidades, cuya realización en función de los requerimientos físicos o psíquicos resulten de excepcional peligrosidad y penosidad y experimenten, digamos, un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, ¿no?
Para ello también se van a tener en cuenta pues, el índice de accidentes de trabajo y también el índice de enfermedades profesionales. Para este segundo grupo de actividades en las que a partir de determinada edad se aprecie un elevado índice de accidentalidad y penosidad, pues para este tipo de colectivo lo que regula este Real Decreto es una edad mínima de jubilación, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos los llamados coeficientes reductores para las actividades de con altos niveles de penosidad y por otra parte una edad mínima para aquellas profesiones en las que a partir de determinada edad pues la penosidad y la accidentalidad incremente de forma evidente, ¿no? Es importante que para ambos colectivos se aplica, aplica la normativa, se aplica este Real Decreto, si previamente a este sector o estas categorías profesionales no tienen un coeficiente reductor previamente reconocido, ¿vale? Es decir, serían nuevos colectivos que no disfruten o que no se beneficien de un coeficiente reductor de la edad de jubilación previamente ya aprobado por Real Decreto, como sería, por ejemplo, bueno, pues el caso de los trabajadores ferroviarios, como hemos comentado antes, el caso de los trabajadores de la minería y el caso, entre otros, bueno, pues, de los bomberos al servicio de la administración y sus organismos dependientes, ¿no? Esto no significa que mediante este nuevo procedimiento de este Real Decreto no se pueda solicitar la modificación de coeficientes reductores, pero ya no sería un nuevo reconocimiento, sino que sería una modificación bueno, alegando en función de la coyuntura y del tipo, ¿no? de condiciones laborales que se den en ese momento, pues se podrá exigir la modificación. En principio, el Real Decreto en este sentido parece bastante restrictivo en tanto cuanto, bueno, viene a decir que se puede modificar, pero para minorar ese coeficiente, ¿no? Porque se entienda que en determinado sector con coeficiente pues hayan mejorado las condiciones laborales o la forma en la que se desarrolla esa actividad profesional y por lo tanto ya no esté justificado un coeficiente reductor tan alto. Pero bueno, esto es lo que dice el Real Decreto y no creo que ningún colectivo quiera instar esta modificación a la baja, ¿no? Y luego hay otra cosa importante que hay que tener en cuenta y es que no solamente se aplican estos coeficientes reductores o esta jubilación mínima a colectivos sin coeficientes, sino que se tienen que aplicar siempre y cuando, esto lo dice el Real Decreto, no lo digo yo, siempre y cuando las condiciones laborales no puedan mejorarse a través de, bueno, prevención de riesgos laborales o a través de aprobación de determinados protocolos o de normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, esas dos limitaciones, ¿no? A la hora de solicitar estos coeficientes reductores o una edad mínima de jubilación. Bueno, ¿qué implica la reducción de la edad y distinción, ¿no?, de otras figuras? Hemos hablado, ¿no?, de jubilación anticipada. Esto no sería una jubilación anticipada, por así decirlo, aunque sí que es una anticipación de la jubilación, no estaría dentro de la categoría, ¿no?, de jubilación anticipada que regula la Ley General de Seguridad Social, ¿vale? Sí que es cierto que se reduce la edad ordinaria a la que podemos acceder a la jubilación, y esto es importante y no lo he dicho, pero entiendo que se da por hecho, ¿no? Y es que accedemos a nuestra pensión de jubilación sin merma económica, es decir, accedemos a la misma jubilación, a la misma cuantía de jubilación que si accediéramos, bueno, pues por la vía ordinaria, ¿no? Cuando llegáramos a la edad ordinaria de jubilación, que en este caso se sitúa en este año en los 67 años, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se aplica, sobre qué, digamos, espacio temporal se aplica este coeficiente? Bueno, pues el Real Decreto expresamente dice que este coeficiente reductor se aplica sobre los años efectivamente trabajados en esa profesión de riesgo, ¿vale? De modo que
si hemos estado un año, pues digamos, la edad de jubilación pues se reducirá en menor medida que si hemos estado 35 o 40 años en esa profesión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los coeficientes de reducción se aplican de forma individualizada, ¿vale? Entonces, bueno, un poco el funcionamiento es el que he explicado antes, ¿no? Hemos estado 40 años, logramos acreditar que hemos estado 40 años de ejercicio profesional en ese sector, de esa actividad penosa, tóxica, etcétera, y se multiplica el coeficiente reductor que se haya aprobado por Real Decreto, pues por los años en los que hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, hay que distinguir en este sentido los coeficientes reductores de la edad de jubilación por profesión, que es en el caso que nos ocupa y es el que estamos comentando, de los coeficientes reductores de la pensión, ¿vale? Una cosa son coeficientes reductores de la edad y otra cosa son los coeficientes reductores de la pensión. Lo digo porque incluso al principio cuando abordamos este asunto, ¿no? como se usa el mismo nombre, ¿no? Los coeficientes reductores, a veces ¿no? hay un poco confusión y podemos liar. Bueno, coeficientes reductores de la pensión se aplican para la jubilación anticipada y no sería nuestro caso, ¿vale? En nuestro caso no se reduce la cuantía, sino que se reduce la edad de jubilación, ¿vale? Ya digo que como la edad ordinaria de jubilación se va aumentando progresivamente por estas maravillosas reformas que venimos arrastrando durante la última década, ¿no? Bueno, pues los coeficientes reductores incluso podrían llegar a quedarse un tanto desfasados, incluso cuando ya se han aprobado, porque, claro, un trabajador que está 40 años trabajando en una actividad penosa, resulta que se jubila antes, digamos que se jubiló antes con la edad ordinaria de jubilación de 65 y un trabajador que simplemente accede a la jubilación 2 años después, pues ya se va a jubilar, o sea, ya va a tener, digamos, va a tener que aumentar su edad pese a haber trabajado los mismos años, ¿no? Simplemente por el momento en el que accede a esa pensión de jubilación. Bueno, ¿cómo se determina el colectivo afectado? Hemos hablado de esos dos grupos, ¿no? Sobre estos trabajadores son los de un sector, los de una actividad, pero también es posible solicitar la aplicación de coeficientes reductores para los trabajadores de una determinada empresa. De hecho, la Seguridad Social ya ha tramitado numerosos expedientes en empresas como Navantia, Traxa, Alcoa, etc. ¿Vale? No son coeficientes que tengan que necesariamente estudiarse para todo el sector, que también se puede realizar, sino que también el Real Decreto permite que, y la propia actuación de la Seguridad Social permite que estos coeficientes reductores y estos se apliquen a determinados trabajadores de empresas y se estudie esos altos índices en concreto en empresas, ¿no? A la hora de tramitar, la solicitud, pues sería interesante estudiar qué es lo que compensa más, ¿no? Lo digo porque la actuación de la Seguridad Social en este sentido, y luego lo vamos a ver un poco más, es realmente, tiene una actitud de real boicot, ¿no? En la tramitación de estos expedientes, en el sentido de que cuanto más ampliemos el sujeto afectado, es decir, cuanto más abstraigamos los trabajadores afectados, pues más pegas va a poner la Seguridad Social a la hora de especificar el colectivo afectado. Y en este sentido, claro, de hecho, ha alegado en expedientes concretos, ha alegado, bueno, pues que los índices de penosidad, insalubridad, penosidad, etcétera,
no son exactamente iguales en absolutamente todas las empresas del sector. Y esto es algo que la propia Seguridad Social ha dicho y que es una trampa, ¿no? Porque efectivamente no en todas las empresas va a haber exactamente el mismo número de bajas profesionales, el mismo número de, o sea, el mismo índice de penosidad. No, o sea, es que no tiene sentido. Entonces, por eso digo que cuanto más logremos acotar el colectivo afectado y, digamos, más datos podamos ofrecer de siniestralidad de ese colectivo, pues, digamos, más difícil vamos a ponérselo a la Seguridad Social para que nos vaya poniendo trabas, ¿no? Entonces, sectores, trabajadores de sectores, actividades, categorías, escalas profesionales y también trabajadores de una empresa, ¿no? En concreto. Vamos a hablar, digamos, de todo lo breve que podamos del procedimiento, de las fases del procedimiento, porque, bueno, esto es un poco más burocrático, pero creo que también es interesante, ¿no? Las fases del procedimiento se regulan, bueno, tanto en el artículo 10 como en el artículo 11 del Real Decreto 1698-2011. Y, bueno, la primera fase sería la presentación de la solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la competente para tramitar estas solicitudes. Ojo, que también el propio Ministerio de Trabajo también puede instar de oficio este procedimiento. Y de hecho ya lo ha hecho, por ejemplo, para los policías locales. A estos en concreto, por lo que sea, sí que se les ha reconocido la especial peligrosidad, ¿no? Sin embargo, los bomberos forestales debe ser que, bueno, que su actividad profesional pues, no implica tantos riesgos. A lo mejor es que el Ministerio de Trabajo entiende que, bueno, que ejercer la represión implica un riesgo, bueno, a lo mejor en un desahucio, ¿no? Te cae una maceta, por lo que sea, ¿no? Pero no, en cualquier caso, hay sectores como los bomberos forestales que no tienen absolutamente ningún tipo de garantía en cuanto al acceso, ¿no? A estos coeficientes reductores, porque no se ha aprobado expresamente. En este sentido, sí que, aprovechando y hablo de los bomberos forestales, sí que es verdad que hay algunos tribunales superiores de justicia que han venido reconociendo, bueno, una especie de aplicación analógica del coeficiente reductor que ya tenían previamente reconocidos los bomberos forestales al servicio de la administración y de sus organismos dependientes. Pero también es cierto, y lo comentábamos si queréis después, que hay un anteproyecto de ley también por ahí, que, bueno, luego comentamos, no me quiero enrollar. Volvemos con las fases del procedimiento. Primera fase, presentación de la solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Segunda fase, remisión del expediente de esa solicitud a la Secretaría de Estado de Empleo. En la primera fase, la Dirección General de Ordenación lo que hace es, pues, recibir la solicitud, comprobar, bueno, pues, que la solicitud tiene todos los datos, que hay poderes que quien encabeza el escrito y quien presenta el escrito pues tiene poderes de representación para hacerlo, ¿no? Y una vez que comprueba pues, cuál sería el colectivo afectado y esos, digamos, esos requisitos un poco más formales, pues lo que hace es trasladar ese expediente a la Secretaría de Estado de Empleo, al Ministerio de Trabajo. Aquí vemos que desde la nueva legislatura el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social están separados, digamos, son ministerios distintos y aparte cada uno, digamos, está en manos de una formación política, ¿no? Entonces, bueno, ahí a nivel burocrático creo que bueno, vamos a tener más dificultades a la hora de que estos ministerios puedan coordinar, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace la Secretaría de Estado de Empleo cuando recibe esta solicitud de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que pertenece al Ministerio de la Seguridad Social? Bueno, pues lo que hace es, con esa solicitud, ordena distintos estudios al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene, a la Inspección de Trabajo, a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, al Ministerio de Sanidad, distintos institutos de salud, etc. Bueno, lo que hace es ordenar a todos estos organismos
distintos estudios sobre la siniestralidad, penosidad, accidentes profesionales, enfermedades profesionales, etc. Entonces, estudia esos índices de penosidad, insalubridad, morbilidad, toxicidad, siniestralidad y sobre todo estudia o debería estudiar las condiciones laborales, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué? Porque, bueno, la Secretaría de Estado de Empleo, o bueno, digamos, estos informes tienen que recoger si efectivamente estos índices son debidos a la propia naturaleza de la profesión o si hay o si se deben a las condiciones de trabajo que tienen muchísimo margen de mejora a nivel de prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, esta es una de las limitaciones a la hora de reconocer los coeficientes, ¿no? El hecho de que realmente exista la imposibilidad de mejorar las condiciones de trabajo. Esto, ya digo, para mí es un requisito un poco subjetivo, vamos, pero bueno, o sea, siempre se pueden mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que sepamos que esta es una de las limitaciones, ¿no? Primera fase, repito, solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, se remite ese expediente a la Secretaría de Estado de Empleo, que ordena esos informes a todos estos organismos, al Instituto Nacional a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, al INS, al Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando elabora esos informes, pues esos informes dicen, bueno, pues efectivamente en este sector, en esta empresa o en este tipo de profesión, pues existen estos elevados índices de penosidad que no pueden ser atacados o reducidos mediante la mejora de las condiciones laborales, ¿no? Es decir, que es la propia naturaleza penosa de la actividad la que implica que se tenga que reconocer estos coeficientes reductores de la edad de jubilación, ¿no? Y entonces, cuando esos informes establecen eso, existe ahora una propuesta, ¿no? Estos informes y esta valoración de la Secretaría de Estado de Empleo, digamos, se traslada nuevamente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que recordemos que es la que recibe en primera instancia esa solicitud, y es esta, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, la que inicia los trámites para aprobar un Real Decreto que especifique cuál es el sector afectado y dentro de ese sector qué categorías concretas tienen determinados índices y qué categoría concreta le corresponde un coeficiente reductor y a qué categoría le corresponde otro. Es decir, que un mismo Real Decreto puede, al desarrollar y al hablar de varias categorías, puede establecer distintos coeficientes reductores, ¿vale? Dentro de un mismo sector. Y estas serían, grosso modo, las tres fases que regula este Real Decreto 1698-2011. ¿Quién puede presentar un procedimiento de coeficientes? Bueno, nuestra experiencia siempre ha ido de la mano, ¿no? de una solicitud digamos, encabezada por la Federación y también por el Confederal. Pero no porque el Real Decreto establezca eso de forma concreta, que tenga que ser así la solicitud, no se mete a ese detalle, sino porque entendemos que bastantes trabas ya pone la Seguridad Social para tramitar esa solicitud como para que nosotros le demos como más facilidades. Por eso digo que digamos que el respaldo del Confederal yo lo entiendo bastante, o sea, entiendo que es necesario, ¿no? Sobre todo para evitarnos todas estas trabas. Yo entiendo que los sectores también podrían, en función, ¿no?, de lo que digan sus estatutos concretos, y yo creo que también podrían, es decir, sectores, federaciones, CGT y el Confederal en última instancia, yo creo que también debe estar encabezando ese sector, ¿no? De hecho, siempre lo hemos hecho así. Una cuestión importante sobre quién puede presentar un procedimiento de coeficientes es, pues, lo que nos ha venido sucediendo, ¿no? Es decir, ¿puede un sindicato motu propio solicitar este procedimiento? Por supuesto que sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en la solicitud que iniciamos hace unos años para el reconocimiento de los coeficientes reductores en el sector de la petroquímica,
Bueno, pues la Seguridad Social no se le ocurrió digamos, otra resolución que negar nuestra solicitud porque no habíamos tramitado conjuntamente esta solicitud con las organizaciones patronales más representativas del sector. Bien, es un requisito que se ha inventado la Seguridad Social, y lo digo claramente así, es que se lo ha inventado, y no viene establecido en este Real Decreto 1698-2011, y por lo tanto tenemos que combatir esta posición y esta actuación de la Seguridad Social, y de hecho ya lo hemos hecho en el sector de la petroquímica. Lo que hicimos fue bueno, pues interponer un recurso de alzada frente a esa resolución y finalmente un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, atacando esta denegación en la tramitación de la solicitud, y alegamos, entre otras cosas, bueno, pues que este requisito era sorpresivo, que no tenía ningún sentido, que, digamos, vulneraba los actos previos de la administración, en tanto cuanto ya venía resolviendo decenas y decenas o tramitando, resolviendo no. Ahora vemos que los expedientes no se resuelven, salvo para las policías locales, en general no se resuelven, ¿no? Pero no había tenido ningún tipo de problema la Seguridad Social para tramitar los expedientes iniciados motu propio por los sindicatos. De hecho, la mayoría de los expedientes son iniciados por sindicatos y ya está. No necesitan el permiso ni la connivencia de las organizaciones patronales, ¿no? Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos da la razón. Entre otras cosas, alegamos también que esta actuación de la Seguridad Social vulneraba de plano nuestro derecho a la libertad sindical, porque desde cuándo un sindicato necesita el permiso de la patronal para defender los intereses de los trabajadores, si es que lo reconoce la propia Constitución, lo reconocen nuestros propios estatutos y lo reconoce además la propia actuación previa de la Seguridad Social, que no ha tenido absolutamente ningún problema en lo que es en la tramitación de los expedientes, en la tramitación de las solicitudes. Bueno, en este sentido vemos que, bueno, pues que la Seguridad Social, y no sabemos también si el Ministerio de Trabajo tiene especial motivación para no tramitar más solicitudes. Se han inventado un requisito nuevo, que además es sorpresivo, y que además bueno, vulnera de plano la libertad sindical. Y en este sentido estamos esperando la resolución, que esperemos que no se exceda mucho, el Tribunal Supremo, porque ya está tramitado un recurso de casación por parte de la Abogacía del Estado, que recurrió esa sentencia que ganamos. Nosotros desde el sindicato obviamente nos opusimos a ese recurso, y estamos a la espera de que el Tribunal Supremo establezca si efectivamente este procedimiento puede instarse motu propio por los sindicatos, o si de lo contrario, como dice la Seguridad Social ahora, pues tiene que ser presentado conjuntamente por sindicatos y patronal. A ver qué patronal quiere, se presta a la solicitud conjunta, a la tramitación conjunta de este procedimiento, cuando el propio Real Decreto 1698-2011 establece que si se aprueban estos coeficientes reductores, se incrementa la cotización por parte de las empresas. A ver qué organizaciones y qué patronal va a presentar esto conjuntamente. Ya digo que esto confronta y vulnera de forma evidente la libertad sindical, ¿no? Pero es que además no solamente tenemos, digamos, esa posición, ¿no?, de la Seguridad Social que venimos arrastrando desde hace años, ¿no?, sino que además la Ley 21/2021 de 28 de diciembre de garantía de poder adquisitivo de las pensiones, además es que modifica el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social y establece literalmente esto: en los términos que se establezcan reglamentariamente, el inicio del procedimiento para la aplicación de coeficientes reductores deberá instarse conjuntamente por organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Es decir, que no solamente tenemos una posición totalmente antisindical de la Seguridad Social, inventándose requisitos
totalmente gravosos y que vulneran derechos fundamentales como la libertad sindical, sino que además tenemos el propio gobierno que insta o que propone esta ley y que finalmente se aprueba, y que lo que viene a decir es que este procedimiento, como según reglamentariamente se establezca, va a tener que bueno, solicitarse de forma conjunta. Y casualmente esta modificación de la Ley General de la Seguridad Social, bueno, pues casualmente esta modificación se aprueba después de que ganáramos la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta es la actuación y la posición antisindical no solamente de la Seguridad Social, sino del propio Estado. Por eso he dicho al principio de la ponencia que tenemos mucho margen de actuación a nivel sindical y que yo creo que es ahí donde vamos a tener que apretar, porque a nivel legal nos están poniendo todas las trabas del mundo para que determinados trabajadores que sufren unas condiciones de trabajo absolutamente insalubres puedan jubilarse de forma anticipada. Estamos sufriendo un boicot bastante claro, no solamente de la Seguridad Social, sino del propio gobierno, ¿no? De esto que se llama el gobierno más progresista de la historia, ¿no? Pues bueno, no será para los trabajadores que sufren estas condiciones, que llevan años esperando a poder jubilarse unos años antes para poder disfrutar de una jubilación que merezca la pena ser vivida y con unos mínimos de salud, ¿no? y de dignidad, ¿no? Entonces, en el procedimiento, ¿qué documentación debemos presentar? Bueno, hago un inciso. Todas estas cuestiones más procedimentales de cómo se tiene que tramitar ante qué organismo y la documentación de la que vamos a hablar ahora, todo esto está contenido en un documento Word que ya elaboré el año pasado y que, bueno, que contiene todas estas instrucciones y además contiene un modelo de solicitud en el que simplemente pues, habría que rellenar bueno, los datos concretos del sector o de la empresa sobre la que queremos solicitar esos coeficientes, y entonces no os preocupéis por si no lográis apuntar todo, porque aparte de esta parte se está grabando y vamos a hacer llegar, bueno, los compañeros del Confederal van a enviar esas instrucciones que llevan adjunto además un modelo de solicitud, y ahí viene, entiendo que viene bastante detallado todo. Entonces, no pasa nada porque bueno, hay alguna cuestión con la que no os quedéis, ¿no? Vale, documentación para presentar. Bueno, sería en primer lugar un escrito de solicitud, también hay que adjuntar los poderes de representación del sector, la federación y del confederal en su caso, ¿no? A esa solicitud hay que adjuntar los poderes de representación de quien encabeza el escrito y quien acredita ser, bueno, pues el secretario general de una federación, de un sector, etcétera, ¿no? Pues habría que adjuntar esos poderes de representación, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos adjuntar? Bueno, pues la propia solicitud con los datos, como ya he dicho, y además estudios técnicos y médicos bueno, que se publican en colaboración universidades públicas con instituciones públicas, con el Instituto Nacional de Seguridad Social, con, bueno, con institutos públicos de salud, etc. Bueno, pues, hay que hacer digamos, una búsqueda más o menos profunda para llegar a esos estudios. Yo recomiendo para ello utilizar buscadores académicos, ¿no? No simplemente el buscador Google, ¿no? Por decirlo uno, Mozilla o el que sea, ¿no? Utilizaría buscadores académicos, por ejemplo, el Google Scholar, Google Académico, ¿no? Y ahí, digamos, en esos buscadores, pues, filtran, ¿no? digamos, las publicaciones y los PDF que tengan un corte como un poco más técnico o más académico, ¿no? Entonces, yo buscaría todas esas estudios, todas esas incluso resoluciones de la Inspección de Trabajo, y también aquí es importante la función de los delegados de prevención de riesgos laborales, porque toda la documentación que puedan solicitar a la empresa va a ser útil, ¿no? Documentación, bueno, pues sobre accidentalidad laboral, sobre bajas, etcétera, ¿no? Entonces, con esa documentación también se podría aportar al procedimiento.
También podemos acudir a la inspección de trabajo, bueno, también podemos acreditar bueno, pues, la especial penosidad a través del reconocimiento de funciones, certificados de funciones que debe expedir la empresa si las solicitamos, ¿no? Y bueno, a través de, bueno, como he dicho, certificados que emita la empresa y de la propia inspección de trabajo, ¿no? Especialmente también sobre el reconocimiento de funciones. Entonces, grosso modo, esta sería la documentación que habríamos de aportar previa búsqueda y previo acopio de todos los estudios y de todos los índices y toda la información que podamos solicitar a la empresa, ¿no? Como delegados de prevención de riesgos laborales, o incluso también como comité de empresa, ¿no? Bueno, os he comentado ahora un poquillo cómo funciona el procedimiento y cuáles son las fases, la documentación, etcétera, pero sí que quería comentar ahora, bueno, o ampliar, mejor dicho, digamos, las trabas y las limitaciones que nos estamos encontrando a la hora de tramitar este procedimiento, ¿no?, de coeficientes reductores. Y vuelvo a recordar el Real Decreto, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, es el Real Decreto 1698-2011. Aquí viene regulado todo el procedimiento, ¿vale? Bueno, la realidad es que hay la mayoría de los expedientes llevan atascados desde que se aprobó el procedimiento, este Real Decreto, desde el año 2012, 2013, 2014, 2015, llevan atascados procedimientos que afectan a trabajadores, por ejemplo, como los trabajadores del amianto, de hierro colado, bueno, los trabajadores de la Acerinox, etcétera. Entonces, incluso bomberos, ¿no? Precisamente hay un procedimiento iniciado, en este caso fue por UGT, que inició el procedimiento de bomberos forestales y en el que nosotros nos estamos personando, pero la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no nos deja acceder a los expedientes desde hace bastante tiempo. Solicitamos una y otra vez que al menos nos deje visualizar los expedientes para, bueno, pues para ver dónde se ha atascado, para ver cómo podemos solventar, digamos, ese atasco, ¿no? Bueno, pues es que directamente no nos dejan acceder a los expedientes. En un primer lugar nos decían, bueno, es que se está informatizando, estamos digitalizando todos los expedientes y entonces vamos a tardar un tiempo. Y esto fue hace 4 años o más, ¿no? Y es que no nos dejan ni siquiera ir a las oficinas de la Seguridad Social a ver estos expedientes. No, es que hemos cambiado de mando, me decían, ya no es el mismo director. Bueno, ¿y a nosotros qué más nos da? Es decir, queremos ver el expediente, ¿no? Bueno, entre otras cosas, también nos ponen trabas porque dicen que es muy difícil de concretar el sector afectado cuando es la propia Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo son los organismos y los ministerios los que tienen toda la documentación necesaria para estudiar esos índices y para estudiar el colectivo. Si es que lo tienen todos ellos, el sindicato llega a donde llega. Y bastante hacemos. Pero es que no nos podemos inventar los datos. Toda esa base de datos de accidentalidad, de siniestralidad, los tiene que estudiar la Seguridad Social y la Secretaría de Estado de Empleo. Y lo digo porque es que en ocasiones nos hemos encontrado con resoluciones de la Seguridad Social, bueno, del estilo de, bueno, es que no se acreditan esos índices. Oiga, ¿qué eres tú quien tiene que acreditar esos índices? Yo, como sindicato, bastante hago aportando todos los datos que puedo en una determinada empresa, aportando estudios médicos e intentando concretar el colectivo afectado. Oiga, que es que esto de aprobar coeficientes reductores, esto antes ustedes lo hacían de oficio, que ahora, digamos, han externalizado este procedimiento a través de un procedimiento general y de solicitudes ajenas, y os habéis lavado las manos dejando, digamos, la responsabilidad a las organizaciones sindicales, y es que además de eso ni siquiera estáis tramitando las solicitudes y estáis poniendo un montón de trabas. Conozco exclusivamente un procedimiento de los que hayamos tramitado nosotros, que es el de hierro colado, que está ya, digamos, en una fase avanzada, por decirlo de alguna manera, que está ya en la segunda fase ante
la Secretaría de Estado de Empleo, en la que, bueno, pues efectivamente se han realizado distintos informes y dicen que, claro, que no se puede determinar con exactitud y de forma homogénea todos los índices que afectan a este sector. ¿Y por qué? Porque en alguna empresa resulta que de ese sector parece que los índices no son exactamente iguales a los de la mayoría de las empresas de ese sector. Oiga, yo me pregunto, si son una o dos empresas concretas las que tienen disparidad de índices, bueno, pues es una, o sea, me refiero, es una cuestión anecdótica. Usted lo que tiene que hacer es ver la generalidad del sector, cuál es la situación general de las empresas. Porque es que entonces siempre van a encontrar una excusa para no aplicar y para no reconocer estos coeficientes reductores. Bueno, pues ya si es difícil llegar a la segunda fase ante la Secretaría de Estado de Empleo, pues además es que en esta fase también nos encontramos con este tipo de problemas. Y obviamente una limitación clara, como es la que acabo de exponer, es que ni siquiera ya en la fase de acceso nos dejan, ¿no?, aprueban nuestras solicitudes, sino que nos las rechazan. Además es que otra de las excusas, por así decirlo de alguna forma, que pone la Seguridad Social es que, bueno, que solicitan datos de siniestralidad a las empresas y que las empresas no colaboran. No colaboran, obviamente, porque no se las obliga a colaborar, no se les imponen multas, están desobedeciendo a requerimientos de organismos públicos y no hay absolutamente ninguna consecuencia. ¿Y por qué no colaboran? Pues claramente es que tienen que incrementar la cotización. De hecho, es que es uno de los motivos explícitos que nos han dado incluso desde el sector del transporte por carretera, ¿no? Es decir, no, es que no está la situación como para incrementar la cotización, ¿no? Entonces, claramente, evidentemente yo no estoy criticando esto porque, bueno, el sistema de seguridad social se estructura así, pero lo cierto es que si la seguridad social no multa y no impone sanciones a estas empresas que están desobedeciendo y que no están colaborando y están entorpeciendo, bueno, pues pasa lo que pasa. Que la seguridad social ya tiene una nueva excusa, a todo el elenco de excusas que tiene, para no seguir tramitando estos expedientes. Entonces, en este sentido, y en relación con lo que ya he comentado al principio, creo que la actividad sindical aquí, en este caso, es fundamental. Hay que reforzar las funciones y la actuación de los delegados de prevención de riesgos laborales, requiriendo datos de siniestralidad a la empresa, bajas por contingencias profesionales, hay que acudir a la inspección, hay que reforzar la negociación colectiva para que se reconozcan la penosidad de determinadas funciones, hay que hacer denuncias a la inspección, hay que conseguir certificados de funciones por parte de la empresa y, sobre todo, reforzar la negociación colectiva en el sentido de, y ahora lo voy a explicar, ¿no? En el sentido de hacer una equiparación de categorías, ¿no? De categorías que antes, por ejemplo, se llamaban de X manera y ahora, pues, como se suprimió el concepto de categoría y ahora es todo un grupo profesional y es todo como mucho más ecléctico y es mucho más heterogéneo y aquí todo trabajador, cualquier trabajador puede realizar de todo, porque esto es una de las cosas de la reforma laboral. Bueno, pues entonces ahora tenemos el problema de que hay trabajadores que realizan exactamente la misma función que las antiguas categorías que se han extinguido, pero tienen otro nombre. Y como tienen otro nombre, cuando van a solicitar, esos trabajadores, cuando van a solicitar la aplicación de coeficientes reductores para esas funciones, ¿no? Dicen, no, oiga, es que este coeficiente, le dice la Seguridad Social, es que este coeficiente reductor es específico para esa categoría profesional. Y nosotros decimos, oiga, pero es que esa categoría ya no existe y las funciones son las mismas. Ah, no, dice la Seguridad Social. Esto es otra cosa, no es otra cosa. Y de ahí, por eso es importante
pedir certificado de funciones a la empresa y que por negociación colectiva, en la medida de nuestras posibilidades, se reconozca una equiparación de categorías con los actuales puestos o grupos profesionales, para que por convenio colectivo expresamente se diga: los trabajadores que realizan esto y que se llaman así son los antiguos trabajadores que configuraban la categoría X, ¿no? Y lo digo porque hay una expresa prohibición de aplicación analógica de coeficientes reductores por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Y ahora vamos a eso. Entonces, a la hora de acciones, digamos, actuación sindical, bueno, he hablado de denuncias, de certificados, de conseguir información a través de delegados, pero bueno, estamos viendo que está convocada una huelga, ¿no? En el sector de transporte por carretera, ¿no? Precisamente porque no hay ningún tipo de garantía ni por parte de la patronal ni por parte del Estado de asegurar coeficientes reductores para este sector, ¿no? Para los conductores profesionales, ¿no? Del sector por carretera. Es decir, huelgas, obviamente, no es que sea una herramienta legal, sino que es que a veces es la única vía para reclamar un determinado derecho, ¿no? Movilizaciones sindicales de todo tipo, ¿no? Concentraciones, la vía judicial, que es un poco la que más, la que me corresponde a mí, pues es una vía, digamos, sería un complemento, pero es estéril siempre y cuando no haya una fuerza o una organización de los trabajadores que esté empujando y que esté presionando por todas las vías, ¿no? A la hora de, cuando hablo de reforzar la negociación colectiva, no recomiendo para nada que se acuerde por convenio colectivo que la presentación de este procedimiento sea conjunta. Esta vía no la recomiendo para nada porque entiendo que restringe derechos básicos que reconoce el Real Decreto, que reconoce que las organizaciones sindicales tenemos la capacidad para instar motu propio este procedimiento y esperemos que así lo reconozca el Tribunal Supremo. Entonces, no recomiendo para nada de momento esta opción. Entonces, y lo digo porque he visto bastantes convenios colectivos que durante los últimos años han venido, acordando esta posibilidad. Y no la recomiendo porque ¿qué organizaciones sindicales van a instar esto? Bueno, pues las mayoritarias, además, con la patronal y además de motu propio, de acuerdo, acuerdo entre la patronal y las organizaciones, digamos, sindicales más representativas, ¿no? Que suelen ser, comisiones y UGT, ¿no? Las que tienen más representación en general en los sectores y a nivel estatal. Y no lo recomiendo porque ya en el propio acuerdo se va a limitar esa solicitud. Entonces, no lo recomiendo para nada porque se puede limitar, por voluntad de la patronal y por connivencia de los grandes sindicatos, se puede limitar la efectividad del Real Decreto y sobre todo que esa tramitación conjunta dependemos que no es acorde a derecho y además no es que no sea acorde con el Real Decreto que regula concretamente esto, sino que es que vulnera de plano el derecho fundamental a la libertad sindical en concreto de nuestros sindicatos y de los sindicatos, de nuestro sindicato y en general de todos los sindicatos, ¿no? Entonces, comentaba que existe una prohibición de aplicación analógica de coeficientes reductores. El Tribunal Supremo, en distintas sentencias, entre otras la sentencia de la Sala Social, que 714-2018, viene a decir que la concreta categoría profesional, en concreto esos demandantes, no se hallaba incluida en el listado específico del Real Decreto que reconoce los coeficientes reductores y, por lo tanto, no cabe efectuar una interpretación extensiva de ese coeficiente reductor. Otra sentencia también del Supremo, previa, ¿no? La 549-2017, establece que no cabe reconocer los coeficientes a trabajadores no incluidos expresamente en un Real Decreto, pues se trata de un régimen excepcional, no pudiendo, por tanto, invocar identidades funcionales, similitudes o analogías. Bueno,
Esta es, digamos, la tesis principal del Supremo, que, bueno, entiendo que en algún momento deberíamos combatir, ¿no? Porque al final estos coeficientes reductores, pese a que sean excepcionales, lo que vienen a proteger es efectivamente una excepcionalidad en los índices de toxicidad y penosidad, es decir, que lo que protege son las funciones. Los trabajadores que desempeñan determinada actividad profesional en categorías, escalas o en un sector concreto. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido que, existiendo una identidad en las funciones y en las condiciones de trabajo, y por lo tanto una identidad en la exposición a esos índices, no se les aplique el mismo coeficiente. No tiene sentido aplicar distintas soluciones a situaciones que son análogas, similares, prácticamente iguales y homogéneas, ¿no? Y bueno, aquí entro también un poco en la arbitrariedad en el reconocimiento de coeficientes reductores. Volviendo, ¿no?, al procedimiento que regula el Real Decreto 1698/2011, hemos visto que en general la mayoría de procedimientos están voluntariamente atascados, ¿no? Digámoslo finamente, ¿no? Pero hay otros procedimientos que, por lo que sea, sí que han prosperado, como digo, el de las policías municipales, que en el año 2018 se estableció un coeficiente reductor del 0,20, es decir, el mismo coeficiente del 0,20 que tienen reconocido ya desde el año 2008 los bomberos forestales al servicio de la administración. Perdón, bomberos forestales no, bomberos al servicio de la administración, es decir, que el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social han entendido que tienen la misma siniestralidad y los mismos índices de peligrosidad un bombero que un policía local, ¿no? Bueno, entonces aquí entiendo que hay una aplicación arbitraria, ¿no? Porque para determinados expedientes sí que se tramitan y que sí que se aprueban los coeficientes, y la mayoría de los expedientes están totalmente aparcados. Es que yo creo que ya no saben, la propia Seguridad Social, yo creo que o los tiene bajo llave o directamente los ha perdido, ¿no? Entonces, en este sentido he podido ver recientemente, en marzo, que se ha aprobado una ley, la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, que aprueba directamente un coeficiente reductor de 0,15 para las rederas y empacadoras. Y lo aprueba por ley sin haber instado el procedimiento del Real Decreto 1698/2011. Entonces, ¿por qué se nos exige acudir a un procedimiento que es un camino de espinas que no tiene recorrido y que la propia Seguridad Social no ha dejado muerto? ¿Por qué se nos exige esto si cuando interesa se aplica directamente por ley un coeficiente reductor? Es que la arbitrariedad del funcionamiento del Estado no tiene límites. O sea, no responde a su propia normativa, ni a una lógica, ni, sí, a la lógica de que cuando interesa por lo que sea, pues se apruebe, cuando no. Es decir, que a unos trabajadores, al Estado le da igual que lleguemos a los 67 años, habiendo trabajado 40 años de bombero forestal, con una exposición a índices de peligrosidad altísimos, y lleguemos y nos tengamos y se tengan que jubilar con 67 años o con más. Es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo me alegro de que, por supuesto, creo que debemos de alegrarnos de que las rederas y las empacadoras ya tengan reconocido este coeficiente reductor, que menos, ¿no? Que las profesiones con estos índices de penosidad puedan jubilarse antes de la edad ordinaria sin merma económica. Es que nadie se va a oponer. Lo que yo estoy diciendo es, oigan, para todos, o sea, ¿qué pasa aquí? Es decir, ¿por qué se aplica por qué se reconocen de forma arbitraria estos coeficientes? Bueno, ya digo que en concreto para los policías locales, pues fue la propia Secretaría de Estado de Empleo
entiendo que es lógico, ¿no? Porque son funcionarios, son la Secretaría la que motu propio ha instado este procedimiento y se ha aprobado bastante rápido mediante en el 2018 ya tenían reconocido este coeficiente, ¿no? Entonces, bueno, en concreto sobre los bomberos forestales, bueno, decir que hay un proyecto de ley que se llama un proyecto de ley básica de bomberos forestales que en principio esperemos que se apruebe y que regula una aplicación analógica en materia de jubilación respecto a los bomberos al servicio de la administración que tienen reconocido ya un coeficiente reductor de 0,20, ¿no? Esperemos y deseamos que efectivamente este proyecto de ley acabe convirtiéndose en ley básica de bomberos forestales, porque además, tal y como están avanzando los incendios forestales en el Estado, que menos que los bomberos forestales tengan unas condiciones laborales y puedan acceder a una jubilación a una edad prudencial de acuerdo a la peligrosidad y a la penosidad de su trabajo. Recordemos que llevan equipos pesadísimos, están expuestos a temperaturas altísimas, están expuestos a los propios peligros en helicópteros, con las mangueras a pie de incendio. Es decir, es una barbaridad, sinceramente, que a día de hoy, con la cantidad de incendios forestales, además, que se provocan en este país, vamos a decirlo claramente, y de hecho me indigna esta situación, porque es que además están quemando Asturias y están quemando gran parte de nuestra masa forestal por intereses económicos, ¿no? Entonces, aquí es absolutamente necesario que los bomberos forestales, y lo digo con toda la razón del mundo, tengan ya una jubilación anticipada, ¿no? Entonces, los bomberos forestales ya tienen, los bomberos al servicio de la administración ya tienen reconocido un coeficiente reductor del 0,20 por Real Decreto 383/2008, y en principio, si este proyecto de ley sale adelante, pues los bomberos forestales en principio, según mi interpretación, también tendrían acceso a este coeficiente reductor del 0,20. Como vemos, el procedimiento general que regula este Real Decreto 1698, repito, parece que para unos casos procede y para otros casos no, a conveniencia y según también la presión política que haya detrás. Por eso digo que la acción sindical aquí es fundamental, porque si no logramos empujar, si no logramos apretar y si no ponemos contra las cuerdas al Estado, y en concreto al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo, es muy difícil que se nos reconozcan estos conceptos. La vía judicial, como digo, es un complemento, es un apoyo, siempre al servicio de la acción sindical, pero es una herramienta más. A día de hoy, en este procedimiento concreto, no puede ser la vía principal porque, bueno, pues porque ya hay un derecho reconocidos y no siquiera se está aplicando este procedimiento. Entonces, por nuestra parte se está haciendo todo lo posible para presionar por la vía judicial, pero creo que la presión tiene que ser mucho más colectiva y tiene que ser, sobre todo, originada y organizada desde el sindicato, ¿no? Y desde la clase trabajadora consciente y organizada. Y bueno, en principio, este sería un poco en general el procedimiento, la situación actual de los coeficientes reductores. Y ya digo que cuando terminemos este curso se va a hacer llegar por la Secretaría de Formación del Confederal unas instrucciones en las que se indican cómo solicitar este procedimiento con un modelo de solicitud en un anexo, y espero que os haya sido relativamente útil. A los que no lo conocíais, pues espero que sigáis investigando y que os pongáis las pilas a la hora de buscar esta información, de organizar
movilizaciones y determinadas y todo tipo de acciones sindicales porque va a ser muy necesario de aquí en adelante. Y por mi parte, pues ahora desde formación se van a dar paso a las distintas dudas o preguntas o bueno, valoraciones o intervenciones que queráis hacer, y yo en la medida de mis posibilidades las resolveré. Si son cuestiones muy concretas sobre aspectos específicos de un caso muy particular, a lo mejor no voy a poder resolverlo ahora sin estudiar documentación, pero bueno, voy a intentar resolver las dudas que tengáis y espero que os sean útiles. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros muchísimo bueno, haber acudido nuevamente a esta formación. Seguramente haremos más y ojalá que tengamos que hacer más y podamos ampliar el contenido y anunciar nuevos avances en este procedimiento, pero de momento, como digo, lo único que nos queda o lo principal es la fuerza sindical y la organización de la clase trabajadora. Muchas gracias, Silvia, por toda esta información y toda esta formación que nos estás dando desde la Secretaría de Formación de CGT. Gracias a los asistentes y por supuesto, gracias a ti. Efectivamente, ese documento se va a enviar a todos los sindicatos porque hay muchas personas que no pueden participar en el curso, bien están trabajando, bien por diversas circunstancias, entonces esa documentación se va a enviar. Y eso en primer lugar. Luego comentar que bueno, que estamos viviendo una situación en la que precisamente la edad de jubilación recientemente, hace poco, se aumentó la edad de jubilación, es decir, que cada vez se está obstaculizando más el poder jubilarse a una edad prudencial, ¿no? Se han aumentado los años de trabajo para poder percibir una jubilación medio en condiciones y bueno, las pensiones siguen siendo absolutamente insuficientes, sobre todo en el sector de las mujeres, también de los hombres, pero sobre todo las mujeres son las que tienen unas pensiones más exiguas. Comentar también que bueno, que el día 15 en varias ciudades nos vamos a movilizar por el tema de las pensiones, por esta reforma de las pensiones que se ha negociado y se ha aprobado por el Gobierno a finales de este año y ya se pone en vigor. Y comentar también que bueno, que a ver si tomamos ejemplo de nuestro país vecino. Los franceses están en pie de guerra, han estado varios meses en pie de guerra porque le subían la edad de jubilación a 64 años. O sea, es que nos parece algo inaudito cuando lo tenían a 62 y la suben a 64. Y aquí en España nos vemos que la mayoría de la población se va a jubilar casi a los 70 años y además anunciando a bombo y platillo desde los empresarios, desde el mundo empresarial, desde la misma Comunidad Europea, los altos organismos nos anuncian que los trabajadores van a tener que jubilarse más tarde.